Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo, diciendo: Escuchen la voz del Señor su Dios y observen todos sus mandamientos y sus estatutos escritos en esta ley. Vuelvan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En verdad, este mandamiento que les doy hoy no es demasiado difícil ni está fuera de su alcance. No está en el cielo, para que digan: ¿quién subirá al cielo para que lo obtengamos? ¿Quién nos enseñará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digan: ¿quién cruzará el mar para que lo obtengamos? ¿Quién nos enseñará para que lo cumplamos? Más bien, esta palabra está a tu alcance, está en tu boca y en tu corazón, para que puedas ponerla en práctica. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, potestades, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, en todo él es preeminente, porque Dios quiso habitar en él en toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se levantó y, queriendo poner a prueba a Jesús, preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo despojaron de todo, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por ese camino. Al verlo, pasó de largo. Lo mismo le sucedió a un levita. Al llegar al lugar, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a una posada, donde lo cuidó. Al día siguiente, tomó 2 monedas de plata y se las dio al posadero, diciendo: cuídalo. Cuando regrese, te pagaré lo que hayas gastado de más. Jesús preguntó: ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínense perdidos en una ciudad desconocida, sin mapa, sin GPS y con el celular sin batería. Se detienen a preguntar por una dirección y alguien les responde: es muy sencillo. Toma la tercera calle a la derecha, luego la segunda a la izquierda, sube la colina hasta encontrar la fuente azul, baja la escalera de mármol. Cuantos más detalles da alguien, más confundido te sientes. A veces, las cosas más importantes de la vida parecen así, complicadas, lejanas, inalcanzables. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, se nos invita a un descubrimiento sorprendente. La vida que Dios desea para nosotros no está escondida en un lugar lejano e inaccesible. Está más cerca de lo que imaginamos. Moisés, en este solemne momento de despedida del pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida,
hace una declaración revolucionaria. Esta palabra no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo, ni al otro lado del mar. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Qué alivio debió haber sido para el pueblo escuchar estas palabras. Después de décadas de vagar por el desierto, tras presenciar milagros extraordinarios, tras recibir la ley en el monte Sinaí entre truenos y relámpagos, podrían haber pensado que seguir a Dios era algo complejo y lejano. Pero Moisés les asegura, no es así. La vida que Dios desea para nosotros no está escondida en un lugar inaccesible. No necesitamos escalar montañas imposibles ni cruzar océanos para encontrarla. Está aquí, ahora, en nuestros corazones y en nuestras bocas. Está en nuestra capacidad de amar, de servir, de tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios. Pero quizás todavía nos preguntamos, ¿quién es este Dios que desea estar tan cerca de nosotros? ¿Qué clase de vida quiere que vivamos? La segunda lectura nos da una magnífica respuesta. Pablo, escribiendo a los Colosenses, pinta un retrato impresionante de Jesucristo que nos deja sin aliento. De distancia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagínense, Jesús es la imagen perfecta de Dios, el reflejo exacto de su carácter. Cuando queremos saber cómo es Dios, miramos a Jesús. Cuando queremos saber qué piensa Dios de nosotros, observamos cómo Jesús trató a las personas. Cuando queremos comprender el corazón de Dios, contemplamos el corazón de Cristo. Pablo continúa, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué perspectiva tan extraordinaria! Jesús no es solo un gran maestro o un líder religioso inspirador. Él es el agente de la creación, aquel por medio de quien y para quien todas las cosas existen. Cada flor que florece, cada estrella que brilla, cada corazón que late, existe por Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Jesús es el centro que mantiene unido el universo. Sin Él, todo se desmoronaría. Él es el pegamento cósmico que da coherencia y sentido a toda la existencia. Y este mismo Jesús, quien sostiene las galaxias y gobierna el cosmos y anhela habitar en nuestros corazones. Pero Pablo no se detiene ahí. Nos dice que Jesús es también la cabeza del cuerpo, la Iglesia. ¡Qué imagen tan poderosa! Nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Nuestras manos son las suyas para bendecir. Nuestros pies son los suyos para llevar el Evangelio. Nuestras voces son las suyas para proclamar amor y esperanza. Y entonces, como el gran final de una magnífica sinfonía, Pablo declara, agradó a Dios hacer que en él habitara toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Jesús es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el mediador que hace posible nuestra reconciliación con Dios. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? ¿Cómo vivimos esta magnífica realidad en nuestra vida diaria? El Evangelio nos da la respuesta a través de una de las parábolas más conocidas y poderosas de Jesús, la del buen samaritano. Un abogado, intentando justificarse, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta aparentemente sencilla, pero revela una mentalidad que busca límites, que busca definir el alcance de nuestra responsabilidad de amar. Jesús responde, no con una definición teológica, sino con una historia que revoluciona nuestra comprensión del amor. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó, un camino notoriamente peligroso, conocido como el camino de la sangre por sus frecuentes robos. Como era de esperar, cae en manos de bandidos que lo golpean y lo dejan medio muerto. Entonces Jesús presenta a tres personajes que pasan por allí. Primero, un sacerdote, ve al hombre herido y pasa de largo. Luego, un levita, hace lo mismo. Ambos eran líderes religiosos, personas que conocían la ley, que servían en el templo. Pero ante una necesidad humana concreta, eligen el otro lado del camino. ¿Por qué pasaron de largo? Quizás tenían miedo. Quizás pensaban que ayudar contaminaría su pureza ritual. Quizás tenían prisa por cumplir con sus compromisos sagrados. ¿Con qué frecuencia hacemos esto también nosotros? Pasamos por alto la necesidad de los demás porque estamos ocupados con nuestros propios intereses,
incluso si son religiosos? Pero entonces llega el tercer personaje, un samaritano. Para los judíos de la época, los samaritanos eran considerados herejes, medio hermanos despreciados. Este hombre, que teóricamente debería haber sido el enemigo del judío herido, es el único que se detiene, siente compasión y actúa. Movido a compasión, fue hacia él. ¡Qué palabras tan poderosas! Compasión significa literalmente sufrir con. El samaritano no solo sintió lástima, se identificó con el sufrimiento del hombre, se acercó a su dolor, y luego actúa, cura las heridas, monta al hombre en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada, paga los gastos y promete regresar. Cada acción es un acto de amor sacrificial. No solo da de lo que tiene, se da a sí mismo. Jesús termina la parábola invirtiendo la pregunta original. El abogado preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿cuál de estos tres se ha acercado al hombre que cayó en manos de los bandidos? La cuestión no es identificar quién merece nuestra ayuda, sino cómo podemos acercarnos a los necesitados. Queridos hermanos y hermanas, estas tres lecturas entrelazan magistralmente para enseñarnos una verdad fundamental. La vida cristiana no es complicada ni distante. Está muy cerca de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca. Se manifiesta cuando permitimos que Cristo, el centro de toda la creación, transforme nuestra forma de ver y tratar a los demás. Ser cristiano no se trata de dominar complejas teorías teológicas ni de realizar rituales elaborados. Se trata de permitir que el amor de Cristo fluya a través de nosotros hacia un mundo dolido. Se trata de ver a cada persona que encontramos como nuestro prójimo, sin importar su religión, color de piel, estatus social o cualquier otra diferencia. ¿Cuántas veces, como el sacerdote y el levita, pasamos de largo ante la necesidad? ¿Cuántas veces estamos tan ocupados con nuestras propias vidas, nuestros propios problemas, nuestros propios compromisos, que no nos damos cuenta del sufrimiento a nuestro alrededor? Quizás sea el vecino solitario que necesita compañía. Quizás sea el compañero de trabajo con dificultades económicas. Quizás sea el adolescente rebelde que, tras su actitud desafiante, clama amor y comprensión. Quizás sea la persona mayor a la que todos ignoran porque no tiene nada más que aportar. La palabra de Dios nos reta hoy: no compliques las cosas. La vida que Dios desea para ti está muy cerca. Reside en tu capacidad de amar, de servir, de acercarte. Reside en reconocer que Cristo, quien sustenta el universo, eligió morar en ti para que puedas ser instrumentos de su amor en el mundo. Imagínate si cada uno de nosotros saliera de aquí hoy decidido a ser un buen samaritano. Si miráramos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, con ojos de compasión. Si estuviéramos dispuestos a detenernos, a tender la mano, a cuidar, a involucrarnos en la vida de los demás. ¿Cómo se transformaría el mundo? ¿Cómo se renovarían nuestras comunidades? ¿Cómo serían nuestras propias vidas? Enriquecidos. Porque aquí está el secreto que descubrió el samaritano: cuando nos hacemos prójimos, cuando amamos con sacrificio, no somos nosotros quienes perdemos. Encontramos la vida abundante que Jesús vino a darnos. Que al salir de aquí hoy no nos preguntemos, ¿quién es mi prójimo?, sino, ¿cómo puedo ser prójimo? Que vivamos la poderosa sencillez del Evangelio: amar como hemos sido amados, servir como hemos sido servidos, perdonar como hemos sido perdonados. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien reconcilió consigo todas las cosas, nos fortalezca para ser agentes de reconciliación y amor en nuestro mundo. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes mientras recorremos el camino de la vida, siempre dispuestos a detenernos y ayudar cuando nos encontramos con alguien que ha tropezado. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.